Cuando me mudé a mi nueva casa, sentí que era un nuevo comienzo. Después de años rentando apartamentos diminutos, por fin tenía un lugar propio. Una casa pequeña y acogedora en un barrio tranquilo. No era lujosa, pero era mía, y la sensación de orgullo y emoción que eso me producía era difícil de describir. La calle estaba bordeada de hermosos árboles antiguos, y la mayoría de las casas estaban ocupadas por familias o parejas mayores que habían vivido allí durante décadas. Era el tipo de lugar donde todos se saludaban desde sus porches, donde los niños jugaban en los patios, y donde pensé que finalmente encontraría algo de paz. Pasaba mis fines de semana trabajando en el jardín, conociendo a los vecinos y acostumbrándome a una rutina cómoda. La casa de al lado estaba desocupada cuando me mudé, así que no tenía a nadie directamente a mi lado. Eso fue hasta que un día vi un camión de mudanzas estacionarse en la entrada. Un hombre, probablemente de unos 50 años, salió del camión. Era alto y corpulento, con una barba canosa y ojos duros. Parecía el tipo de persona que había pasado años trabajando con las manos, y había algo en él, algo en la forma en que se comportaba, que me inquietaba. No saludó ni sonrió cuando me vio observándolo desde mi ventana. Simplemente miró en mi dirección por un momento antes de entrar. En ese momento, no le di mucha importancia. Después de todo, la gente se muda constantemente. Pero algo en la forma en que me miró, esa mirada fría y distante, se quedó conmigo. Fue un par de semanas después de que se mudó cuando tuve mi primera interacción real con él. Estaba en mi patio, podando los arbustos a lo largo de la cerca, cuando lo vi parado en su porche, observándome. No dijo nada, solo se quedó allí con los brazos cruzados, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. «Hola», le dije, tratando de romper la tensión con una sonrisa amistosa. «¿Cómo le va?». No respondió al principio, solo me miró como si me estuviera evaluando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. «¿Vives solo?», preguntó, su voz baja y grave. Dudé, sorprendido por la pregunta. Sí, solo yo». Asintió de nuevo, entrecerrando los ojos ligeramente. «Eso es bueno», murmuró. «Más fácil así». No supe qué responder a eso, así que solo forcé una risa y volví a podar los arbustos. El resto de la tarde, pude sentir sus ojos en mí, incluso después de que regresó adentro. Había algo inquietante en la forma en que miraba, como si estuviera tratando de descifrarme, como si estuviera esperando algo. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar en el encuentro. Traté de convencerme de que estaba exagerando, que estaba dejando que mi imaginación me dominara. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. A medida que pasaban las semanas, el vecino, cuyo nombre supe más tarde que era Juan, se volvió cada vez más impredecible. Al principio, lo veía paseándose por su entrada a horas extrañas de la noche, murmurando para sí mismo. Dejaba sus botes de basura afuera durante días después de la recolección, a veces tirando objetos al azar a mi patio. Incluso lo atrapé parado junto a la cerca una vez, mirando mi casa en la madrugada. Pero no era solo el comportamiento extraño. Había algo más oscuro, algo más amenazante en el que comenzó a filtrarse en mi vida diaria. Una noche llegué a casa y encontré mi buzón destrozado. Estaba bien cuando salí para el trabajo, pero ahora estaba abollado como si alguien le hubiera dado con un bate. No podía probar que fuera Juan, pero tenía el presentimiento de que estaba involucrado. Las cosas empeoraron después de eso. Hubo noches en las que lo escuchaba afuera, gritándole a alguien, aunque nunca había nadie más allí. Su voz se escuchaba a través de las delgadas paredes de mi casa, gritando palabras incoherentes e iracundas que me ponían la piel de gallina. A veces parecía que estaba discutiendo consigo mismo, su voz cambiando entre murmullos bajos y gritos ásperos. Me dije a mí mismo que hablaría con él al respecto, tal vez intentaría calmar las cosas, pero cada vez que pensaba en confrontarlo, el recuerdo de esa mirada fría, esa mirada calculadora en sus ojos, me detenía. No sabía de lo que era capaz, y no quería averiguarlo. La gota que derramó el vaso llegó un sábado por la tarde. Estaba sentado en mi porche, leyendo, tratando de disfrutar de un día tranquilo,
cuando escuché el inconfundible sonido de cristales rotos. Levanté la vista, sobresaltado, y vi a Juan parado en su patio, con una botella de cerveza todavía en la mano, los restos de otra tirada en el suelo entre nuestras casas. Me levanté, listo para decir algo, cuando él me miró. Había algo en sus ojos que me envió un escalofrío por la espalda, algo desquiciado. «¿Cuál es tu problema?», gritó, su voz arrastrando las palabras por el alcohol y la ira. «¿Crees que eres mejor que yo, eh?» Sentado ahí, fingiendo que no me ves. Me quedé helado, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «No sé de qué estás hablando», tartamudeé. Se tambaleó acercándose, con el rostro contraído por la furia. «No te hagas el tonto conmigo», gruñó. «Veo la forma en que me miras. ¿Crees que soy una especie de fenómeno, verdad?» No sabía qué decir. Todo mi instinto me decía que entrara, que cerrara las puertas con llave y llamara a la policía. Pero me quedé allí, clavado en el lugar, con la mente acelerada mientras él se acercaba. «Mira», dije, tratando de mantener la voz firme. «No quiero problemas. Olvidémoslo, ¿de acuerdo?» Se detuvo a unos pasos de mí, con los puños apretados a los lados, el pecho subiendo y bajando con fuertes respiraciones. Por un momento pensé que podría golpearme. La tensión entre nosotros crepitaba como estática en el aire. Luego, tan rápido como había comenzado, retrocedió. «Sí, claro», murmuró, dándose la vuelta. «Olvídalo». Pero mientras regresaba a su casa, sabía que no había terminado. La mirada en sus ojos, la ira hirviendo bajo la superficie, era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas empeoraran. Después de ese día, no pude quitarme el miedo. Traté de seguir con mi vida como de costumbre, pero cada vez que salía de la casa, cada vez que salía, me encontraba mirando por encima del hombro, esperando que Juan apareciera de la nada. Su presencia se convirtió en una sombra constante en mi vida, cerniéndose sobre mí, haciendo que incluso las tareas más simples se sintieran peligrosas. Los gritos tampoco cesaron. A altas horas de la noche, lo oía afuera, gritando a todo pulmón. A veces eran solo divagaciones incoherentes. Otras veces gritaba mi nombre, burlándose de mí, desafiándome a salir y enfrentarlo. Nunca lo hice. Me quedé encerrado adentro, con las luces apagadas, rezando para que no intentara entrar. Una noche, me desperté con el sonido de golpes en la puerta principal. Mi corazón se aceleró cuando me senté en la cama, esforzándome por escuchar. Los golpes eran implacables, como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta. Agarré mi teléfono, mis manos temblaban mientras marcaba el 911. La voz de la operadora era tranquila, pero apenas podía oírla por encima del sonido de mi propio miedo. «Hay alguien en mi puerta», susurré, mi voz apenas audible. «Está tratando de entrar». «Permanezca en la línea», dijo la operadora. «Los oficiales están en camino». Me quedé en el dormitorio, acurrucado contra la pared, mi respiración entrecortada y con jadeos de pánico. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente se detuvieran. El silencio que siguió fue casi peor, mi mente corriendo con pensamientos de lo que Juan podría hacer a continuación. Cuando llegó la policía, no encontraron nada. Juan estaba de vuelta en su casa, con las luces apagadas, como si nada hubiera pasado. Me dijeron que presentara una denuncia, pero sin ninguna evidencia real, no había mucho que pudieran hacer. La tensión entre nosotros llegó a su punto de ruptura unas semanas después. Era tarde en la tarde, y me estaba preparando para ir al trabajo cuando oí el sonido de algo rompiéndose afuera. Corrí a la ventana y vi a Juan de pie junto a la cerca, con un ladrillo en la mano, la ventana de mi auto hecha añicos. Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Agarré mi teléfono y salí corriendo, llamando a la policía mientras caminaba. «¿Cuál demonios es tu problema?», grité, mi voz temblando de ira y miedo. Juan se quedó allí parado, con una sonrisa retorcida en su rostro, sus ojos brillando con malicia. «¿Crees que puedes llamar a la policía?», se burló. «¿Crees que me detendrán? He pasado por cosas peores que esta,
y siempre salgo victorioso. Di un paso atrás, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. No estaba solo enojado, era peligroso, y no tenía idea de lo que era capaz de hacer. La policía llegó en cuestión de minutos, pero para entonces, Juan se había retirado a su casa. Lo arrestaron por daños a la propiedad, pero sabía que no sería el final. Esa noche, mientras yacía en la cama, me di cuenta de que ya no podía quedarme aquí. El miedo había consumido cada parte de mi vida, convirtiendo mi hogar en una prisión. No podía vivir con la amenaza constante de la ira de Juan, la incertidumbre de lo que podría hacer a continuación. A la mañana siguiente, puse la casa a la venta. No me importaba perder dinero o la inconveniencia de mudarme. Solo necesitaba salir. Me tomó unos meses, pero finalmente, encontré un comprador. Empaqué mis cosas, cerré la puerta con llave por última vez y dejé el vecindario atrás. Pero incluso hoy, en mi nuevo hogar, todavía no puedo confiar en mis vecinos. Y no creo que nunca lo haga. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a nuestra nueva casa, pensamos que era un sueño hecho realidad. Era una encantadora casa de 2 pisos, exactamente el tipo de lugar que habíamos estado buscando. Los vecinos eran amigables, las calles estaban limpias y teníamos mucho espacio para formar una familia. Las primeras 2 semanas las pasamos desempacando, conociendo a los vecinos y acomodándonos. Todos parecían acogedores y rápidamente nos sentimos como en casa. Pero una vecina en particular se destacaba. Se llamaba Doña Dolores, una anciana que vivía al lado. Era un poco dominante, pero parecía bastante dulce. El día que nos mudamos, vino con un guiso y se presentó con un entusiasmo que rayaba en lo excesivo. «Llevo viviendo aquí más de 30 años», dijo, con una voz aguda y entrecortada. «He visto familias ir y venir, pero siempre me aseguro de dar la bienvenida a los nuevos. Si alguna vez necesitan algo, lo que sea, avísenme». Mi esposa y yo intercambiamos sonrisas corteses y le agradecimos el guiso. Al principio, pensé que era solo un poco de amabilidad vecinal, pero en los días siguientes, Doña Dolores se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Cada vez que mi esposa salía a regar las plantas o a revisar el correo, allí estaba ella, saludando y preguntando cómo estábamos o ofreciendo consejos sobre todo, desde jardinería hasta reparaciones del hogar. Al principio, era inofensivo, incluso un poco entrañable. Pero pronto, comenzó a sentirse un poco invasivo, como si siempre supiera lo que estábamos haciendo, a dónde íbamos, incluso cuando solo intentábamos disfrutar de un poco de paz y tranquilidad en nuestra propia casa. Unas semanas después de que nos mudamos, las visitas de Doña Dolores se hicieron más frecuentes. Empezó a aparecer a horas extrañas, a veces temprano en la mañana, otras veces tarde en la noche. Llamaba a la puerta, sin ser invitada, y traía cosas al azar, galletas recién horneadas, herramientas de jardinería, revistas. Al principio, no le dimos mucha importancia. Tal vez solo estaba sola. Pero entonces, una noche, llamó a nuestra puerta casi a las 10 de la noche. Mi esposa y yo acabábamos de acomodarnos para ver una película, y el repentino golpe nos sobresaltó. Abrí la puerta y encontré a Doña Dolores parada allí, sosteniendo una canasta de pan dulce. «Pensé que les gustaría esto», dijo, sonriendo dulcemente, aunque algo en la forma en que me miraba me dio escalofríos. Forcé una sonrisa cortés y le di las gracias, aunque no pude ocultar la irritación en mi voz. Mi esposa me lanzó una mirada, y supe que sentía lo mismo. Estábamos tratando de tener una noche tranquila juntos, y su visita no invitada se sintió como una intrusión. Después de que se fue, me volví hacia mi esposa. «Esto se está poniendo un poco raro, ¿verdad?». Ella asintió, con el ceño fruncido por la preocupación. «Solo estás siendo amable, supongo. Pero aparecer tan tarde, es extraño». Durante los siguientes días, las visitas continuaron. A veces llamaba a la puerta solo para preguntar si necesitábamos algo. Otras veces dejaba artículos al azar como libros viejos o baratijas. No eran los regalos en sí lo que nos molestaba.
Era la atención constante e implacable. Un sábado por la tarde, mi esposa y yo estábamos afuera, trabajando en el jardín. Doña Dolores, por supuesto, estaba mirando desde su porche. Cada vez que mirábamos, ella estaba allí, con los ojos fijos en nosotros, sin siquiera intentar ocultarlo. Después de un rato, mi esposa susurró, «Me está dando miedo». Ya no podía negarlo. Algo en ella se sentía mal, como si se estuviera esforzando demasiado por insertarse en nuestras vidas. Decidimos empezar a mantener nuestra distancia, siendo educados pero firmes cada vez que venía. Pero no funcionó. Una noche, llegamos a casa y encontramos a Doña Dolores parada en nuestro patio trasero. No estaba haciendo nada, solo parada allí, mirando a su alrededor como si fuera la dueña del lugar. Me quedé helado, sin saber cómo reaccionar. Mi esposa estaba detrás de mí, su mano agarrando mi brazo con fuerza. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró, con la voz llena de miedo. Salí y la llamé. «¿Doña Dolores? ¿Qué está haciendo?». Se volvió hacia mí, con una amplia sonrisa en su rostro. «Oh, solo estaba revisando el jardín. Pensé que podrían necesitar ayuda con esas rosas». Mi paciencia se agotó. «No puede simplemente entrar en nuestro patio así», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Apreciamos su ayuda, pero esta es nuestra casa. Necesita respetar nuestra privacidad». Por un momento, su sonrisa vaciló. Sus ojos se oscurecieron y su expresión se volvió ilegible. Pero entonces, tan rápido como había llegado el cambio, volvió a ser su dulce y sonriente versión. «Oh, no quise hacer ningún daño, querido», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudar». Esa noche, mi esposa y yo hablamos de ello durante horas. No queríamos ser groseros, pero su comportamiento estaba cruzando una línea. Ya no era solo amigable. Se sentía invasivo, como si estuviera tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Decidimos establecer algunos límites. La próxima vez que vino, dejé claro que, si bien apreciábamos su amabilidad, necesitábamos nuestro espacio. Pareció entender, asintiendo y sonriendo como siempre. Pero ese no fue el final. Unos días después, mi esposa vino a mí con una mirada de horror en su rostro. «Tienes que ver esto», dijo, con la voz temblorosa. Me llevó a la sala de estar donde había estado desempolvando los estantes. Escondido detrás de una pila de libros, encontró una pequeña cámara antigua. La miré fijamente, mi mente corriendo. «¿De dónde salió esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Hay más», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me mostró 2 cámaras más, una escondida en la cocina, la otra en el pasillo. Eran pequeñas, casi invisibles a menos que las estuvieras buscando. Mi estómago se retorció en nudos. Doña Dolores había estado en nuestra casa. Había puesto cámaras, observándonos, grabándonos. Me sentí enfermo. Sin decir una palabra más, agarré las cámaras y fui a la casa de al lado. Golpeé su puerta, estaba hirviendo de rabia. Cuando la abrió, levanté las cámaras, con las manos temblorosas. «¿Qué demonios es esto?», exigí. Su expresión no cambió. No parecía sorprendida, ni siquiera parecía preocupada. Simplemente sonrió esa misma sonrisa inquietante. «Solo los estaba cuidando», dijo con calma, asegurándome de que estuvieran seguros. No podía creer lo que estaba escuchando. «Nos estabas espiando». Inclinó la cabeza, su sonrisa inquebrantable. «Me preocupo por ustedes, queridos. Solo estoy tratando de protegerlos». No dije nada más. Me di la vuelta y me fui, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando volví a entrar, llamé a la policía. La policía vino y tomó mi declaración, pero doña Dolores no fue arrestada. No había pruebas de que ella hubiera colocado las cámaras, nada que pudiera vincularla directamente con la invasión de nuestra privacidad. Todo lo que teníamos eran sospechas, y eso no era suficiente. Pero el miedo no desapareció. En todo caso, empeoró.
Doña Dolores ya no visitaba, ya no traía guisos ni herramientas de jardinería, pero podíamos sentir su presencia acechando justo más allá de las paredes de nuestra casa. Cada vez que salíamos, podíamos verla a través de las cortinas, observándonos. La policía nos dijo que instaláramos cámaras de seguridad, pero ni siquiera eso ayudó a la sensación persistente de que ella siempre estaba allí, siempre observando. Una noche, mi esposa se despertó gritando. Corrí a su lado, con el corazón acelerado, y me dijo que había visto a alguien parado en la puerta. Pero cuando revisé, no había nadie allí. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, empacamos nuestras maletas y dejamos la casa. Nos quedamos en un hotel por un tiempo, tratando de decidir qué hacer a continuación. Sabía que ya no podíamos vivir así, atrapados en una casa que se sentía más como una prisión que como un hogar. Unas semanas después, vendimos la casa. Nunca miramos hacia atrás. Ha pasado más de un año desde que nos mudamos de ese barrio. No sé cuáles eran las intenciones de Doña Dolores, y no quiero saberlo. Todo lo que sé es que estaba obsesionada. Obsesionada con nosotros. Obsesionada con controlar cada aspecto de nuestras vidas. Mudarme a mi nuevo hogar me tenía emocionada. Estaba justo dentro de mi presupuesto, pero se sentía como un avance. Pasé las primeras semanas desempacando y decorando. La casa no era grande, pero tenía un patio trasero, y el vecindario parecía tranquilo. Rápidamente caí en una rutina. Trabajar, llegar a casa, relajarme, repetir. Era todo lo que siempre había querido, o al menos así lo sentía al principio. No pasó mucho tiempo antes de que lo notara. Mi vecino, un hombre mayor que vivía justo al otro lado de la calle, siempre estaba cerca. Cada vez que entraba al camino de entrada después del trabajo, él estaba allí, sentado en su porche o de pie en su jardín. Al principio, pensé que era solo una coincidencia. Estaba jubilado, tal vez, o simplemente le gustaba pasar tiempo al aire libre. Pero entonces me di cuenta de algo extraño. No importaba a qué hora llegara a casa, temprano en la mañana, tarde en la noche o los fines de semana, él siempre estaba allí, observando. Estacionaba mi coche, y allí estaba él, sentado en su porche, mirando directamente a mi casa. Su mirada era inquietante, inquebrantable. No era la mirada casual de un vecino viendo pasar el mundo. Se sentía deliberada, intensa. Nunca saludaba, nunca sonreía, solo observaba. Al principio, traté de ignorarlo. La gente puede ser rara a veces, ¿verdad? Tal vez solo estaba solo. Tal vez no se daba cuenta de lo espeluznante que parecía. Pero cuanto más lo veía, más me carcomía su presencia constante. La primera vez que le conté a una amiga, se rió. Los ancianos se aburren, dijo. Probablemente no tiene nada mejor que hacer. Eso tenía sentido, y traté de creerlo, pero a medida que pasaban los días, la vigilancia se hacía más difícil de ignorar. Una tarde, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y lo encontré en su lugar habitual, sentado en su porche con una taza de café en la mano. El sol se estaba poniendo. Traté de fingir que no lo notaba mientras salía del coche, con las llaves tintineando en la mano. Podía sentir sus ojos en mí mientras me dirigía a la puerta principal. Pero algo era diferente esta vez. Su mirada se sentía más concentrada, más intensa. Miré por encima del hombro, solo una mirada rápida para confirmar mi sospecha. Ahora estaba de pie. Me quedé paralizada por un segundo, mi corazón latía un poco más rápido. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en mí, con una expresión vacía. Me apresuré a entrar, cerrando la puerta con llave detrás de mí, tratando de sacudirme la sensación de ser observada. Pero incluso dentro, la incomodidad persistía. Seguí mi rutina habitual, preparé la cena, vi la televisión, traté de relajarme, pero no podía dejar de pensar en él. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, miré por la ventana.
La calle estaba oscura, la única luz provenía de las tenues farolas. Su casa estaba completamente oscura, pero sabía que él estaba allí, en alguna parte, probablemente todavía observando. Las cosas se intensificaron durante las siguientes semanas. Al principio, era solo la sensación de ser observada desde el otro lado de la calle. Pero luego comencé a notar cosas en mi propio patio. Pequeñas cosas que estaban fuera de lugar. Una manguera de jardín movida de donde la había dejado, huellas en la tierra cerca del costado de la casa, la puerta trasera abierta cuando sabía que la había cerrado. Un sábado por la mañana, estaba cortando el césped cuando sentí esa familiar sensación de hormigueo en la nuca. Miré hacia arriba, y allí estaba él, de pie al borde de su camino de entrada, observándome de nuevo. Dudé, mi agarre se apretó en el mango de la cortadora de césped. Había tratado de ignorarlo durante semanas, esperando que entendiera el mensaje y me dejara en paz. Pero ahora no podía soportarlo más. Apagué el motor y caminé hasta el borde de mi patio. «Oiga», grité, tratando de mantener mi tono ligero. «¿Puedo ayudarlo en algo?» No respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome. «Mire», dije, mi frustración aumentando. «He notado que me observa mucho. ¿Hay algún problema?» Aún así, no dijo nada. El silencio era sofocante. Abrí la boca para decir algo más, pero luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en su casa sin una palabra. Me quedé allí, atónita, con el corazón acelerado. Era como si no existiera para él, como si ni siquiera valiera la pena reconocerme. A partir de ese momento, comencé a evitar mi patio delantero. Pasaba más tiempo adentro, manteniendo las persianas cerradas, y solo salía cuando tenía que hacerlo. Cada vez que entraba al camino de entrada, miraba su porche para ver si él estaba allí, observando. A veces estaba, a veces no, pero la sensación nunca me abandonaba. Las cosas empeoraron. Una noche, me desperté con el sonido de pasos fuera de mi ventana. Era tarde, pasada la medianoche, y la casa estaba en silencio. Al principio, pensé que era mi imaginación. Me quedé quieta, escuchando, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Allí estaba de nuevo, el suave crujido de la grava como si alguien estuviera caminando por el costado de la casa. Tomé mi teléfono de la mesita de noche, mis manos temblando mientras encendía la aplicación de linterna. No quería mirar. No quería saber, pero no podía detenerme. Lentamente, corrí las cortinas. Por un segundo, pensé que estaba sola. El patio estaba vacío, bañado por el tenue resplandor de las farolas. Pero entonces lo vi. Estaba de pie en mi patio. Jadeé, tropezando hacia atrás, dejando caer el teléfono en mi pánico. Estaba allí mismo, a menos de 3 metros de mi ventana, simplemente parado allí, observando. Recogí el teléfono, mi mente corriendo con miedo. Llamé a la policía, mi voz temblando mientras trataba de explicar lo que estaba sucediendo. «Está en mi patio», susurré, mi corazón latiendo con fuerza. «Mi vecino, está afuera, observándome». La operadora me aseguró que los oficiales estaban en camino, pero los minutos se sintieron como horas. Me quedé escondida en la esquina de la habitación, agarrando el teléfono, mis ojos fijos en la ventana. Pero cuando llegó la policía y registró el patio, él se había ido. No había huellas, ni señales de entrada forzada, nada que probara que había estado allí. Sabía lo que había visto, pero sin evidencia, no había nada que la policía pudiera hacer. Tomaron mi declaración y se fueron, pero el miedo permaneció. Traté de seguir con mi vida después de eso, pero la paranoia se había apoderado de mí. Todas las noches, revisaba 2 veces las cerraduras, me aseguraba de que las ventanas estuvieran cerradas y dejaba las luces encendidas en todas las habitaciones. No podía quitarme la sensación de que él siempre estaba allí, observándome desde las sombras. Una tarde, llegué tarde a casa del trabajo, agotada y estresada. Estacioné en el camino de entrada, la familiar sensación de temor se apoderó de mí mientras miraba su casa. La luz del porche estaba encendida, pero no había señales de él. Me apresuré a entrar,
cerrando la puerta detrás de mí y dejando escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por un momento, pensé que tal vez esta noche sería diferente. Tal vez tendría algo de paz. Pero entonces, lo vi. En la mesa de la cocina donde siempre dejaba mis llaves había una nota. Un pequeño trozo de papel arrugado doblado cuidadosamente por la mitad. Me quedé helada. No había dejado nada en la mesa. Estaba segura de ello. Con manos temblorosas, desdoblé la nota. Las palabras estaban escritas con una letra temblorosa, casi infantil en su desorden. Te veo. Se me cortó la respiración y me tambaleé hacia atrás, tirando una silla en mi pánico. Mi mente corrió. ¿Cómo había entrado? ¿Cuánto tiempo había estado en mi casa? No había visto señales de un robo, pero la nota era innegable. Tomé mi teléfono y llamé a la policía de nuevo. No podía quedarme aquí más. No podía vivir así. La policía vino, tomó mi declaración y registró la casa de arriba a abajo. Pero una vez más, no encontraron nada. Ni señales de entrada forzada, ni huellas dactilares, ni evidencia. Era como si realmente supiera cómo no dejar rastro. Y lo que me asustaba muchísimo era que no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Empaqué mis cosas esa noche y me fui. No podía quedarme en esa casa ni un momento más, no con la constante sensación de ser observada, de ser cazada. Me quedé con una amiga durante unas semanas mientras buscaba un nuevo lugar lejos de ese vecindario, lejos de él. Nunca volví a ver a mi espeluznante vecino, pero el recuerdo de sus fríos ojos observadores nunca me ha abandonado, y nunca olvidaré la forma en que me hizo sentir. Había vivido en mi casa por casi un año antes de empezar a notar que las cosas no andaban del todo bien. Al principio no era nada obvio, solo detalles. Llegaba del trabajo y encontraba las persianas de la sala ligeramente abiertas, aunque estaba segura de haberlas cerrado antes de salir. A veces, la luz de la cocina estaba encendida, a pesar de recordar claramente haberla apagado antes de irme por la mañana. Lo atribuí a mi despiste. Después de todo, trabajar largas horas y vivir sola hacía fácil pasar por alto las pequeñas cosas. Pero después de un tiempo, esas pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Un día, llegué a casa después de un turno particularmente largo y encontré la puerta principal ligeramente entreabierta. No lo suficiente como para alarmarme de inmediato, pero sí lo suficiente como para sentir un escalofrío. Me quedé en el porche, mirando la puerta, preguntándome si tal vez no la había cerrado bien esa mañana. Mi vecindario era tranquilo y seguro, del tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas sin llave sin pensarlo dos veces. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Empujé la puerta, entrando lentamente. La casa estaba en silencio, tal como la había dejado. Todo parecía normal. Pero esa inquietud persistente no desaparecía. Revisé las ventanas, volví a comprobar las cerraduras y me tranquilicé pensando que probablemente solo era cansancio. Tal vez había dejado la puerta ligeramente abierta. Tenía la costumbre de salir corriendo por las mañanas, después de todo. Pero unos días después, volvió a suceder. Esta vez, estaba segura de haber cerrado la puerta con llave. Recuerdo estar parada en el pasillo, llaves en mano, girando el cerrojo antes de irme al trabajo. Pero cuando llegué a casa esa noche, la puerta estaba sin llave. El corazón se me encogió mientras estaba en el porche, mirando la puerta, mi pulso se aceleraba. Traté de racionalizarlo, diciéndome a mí misma que tal vez la cerradura estaba fallando, que tal vez no la había girado completamente. Entré con cautela, mis sentidos agudizados, escuchando cualquier cosa fuera de lugar. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Recorrí cada habitación, revisando las ventanas, la puerta trasera, tratando de convencerme de que no había pasado nada. Fue entonces cuando lo noté. Los cajones de la cocina donde guardaba los cubiertos estaban abiertos. No completamente abiertos, pero lo suficiente como para mostrar que alguien había estado hurgando en ellos.
Me quedé helada. Había estado apurada esa mañana, pero no había forma de que hubiera dejado los cajones abiertos. Siempre los cerraba antes de irme. Me acerqué, mis ojos recorriendo la encimera. No parecía faltar nada, pero la sensación de inquietud era imposible de ignorar. Alguien había estado en mi casa. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños continuaban. Llegaba a casa y encontraba cosas ligeramente fuera de lugar. Una silla separada de la mesa del comedor, un libro movido de su lugar habitual, la cortina de la ducha corrida cuando estaba segura de haberla dejado cerrada. Era como si alguien estuviera revisando mis cosas, pero nunca se llevara nada, solo alterando el orden de mi hogar. Me volví paranoica. Cada vez que salía al trabajo, revisaba y volvía a revisar las cerraduras, asegurándome de que estuvieran seguras. Cerraba todas las ventanas, corría las cortinas e incluso comencé a colocar pequeños objetos en lugares estratégicos para saber si alguien había estado adentro. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sospechar de mi vecino, Francisco. Francisco vivía al lado, y aunque parecía bastante amigable, había algo en el que me inquietaba. Siempre estaba afuera, haciendo arreglos en su garaje o sentado en su porche, observando el vecindario. Tenía una forma de entablar conversaciones triviales que se sentía intrusiva, como si supiera más de mí de lo que debería. Comentaba cuando salía al trabajo, cuando llegaba a casa, cuando tenía visitas. Al principio, pensé que era demasiado amigable, pero ahora no estaba tan segura. Una noche, llegué a casa y encontré las luces de mi habitación encendidas. Nunca las dejaba encendidas, ni siquiera cuando tenía prisa. Mi corazón se aceleró mientras caminaba lentamente por la casa, revisando cada habitación, tratando de mantener la calma. Todo estaba donde debía estar, excepto el dormitorio. Allí, en mi mesita de noche, había un pequeño adorno, algo que no reconocí. Un llavero con una pequeña linterna adjunta. No era mío. No lo había comprado, y no había tenido visitas en semanas. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. ¿Había estado Francisco en mi casa? ¿Estaba jugando conmigo? La idea me puso la piel de gallina. Agarré el llavero y marché hacia su casa, la adrenalina corriendo por mis venas. Francisco estaba sentado en su porche como de costumbre, bebiendo una cerveza. Sonrió cuando me acerqué, pero había algo extraño en ello, algo que me hizo querer darme la vuelta y marcharme. Buenas noches, dijo, reclinándose en su silla. ¿Todo bien? Levanté el llavero. ¿Dejaste esto en mi casa? Francisco lo miró, su expresión en blanco por un momento, luego se rió entre dientes. No tengo idea de lo que estás hablando. Alguien ha estado en mi casa, dije, mi voz temblando de ira, y creo que eres tú. Levantó las manos en señal de rendición. Oye, cálmate. No sé qué está pasando en tu casa, pero seguro que no soy yo. Tal vez solo estás olvidando cosas. El estrés puede hacer eso, ¿sabes? Quería creerle, pero la sonrisa en su rostro, la forma en que sus ojos se demoraron demasiado me dijo todo lo que necesitaba saber. Al día siguiente, compré cámaras de seguridad. Si Francisco estaba entrando a mi casa, lo iba a atrapar. Las instalé alrededor del perímetro, asegurándome de que cada ángulo estuviera cubierto. Esa noche, dormí con mi teléfono a mi lado, lista para revisar las imágenes si pasaba algo. Durante unas noches, todo estuvo tranquilo. Sin señales de entrada, sin objetos perdidos, nada fuera de lugar. Empecé a relajarme, pensando que tal vez había asustado a Francisco al confrontarlo. Pero entonces, una noche, el detector de movimiento de las cámaras se activó. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, despertándome de un sueño ligero. Lo agarré, mi corazón latiendo con fuerza mientras abría la aplicación para revisar las imágenes. La imagen granulada del vídeo mostraba el costado de la casa, las sombras oscuras extendiéndose por el césped. Y entonces lo vi. A Francisco. Estaba agachado cerca de la ventana lateral, la que siempre mantenía cerrada con llave. Estaba jugando con el pestillo, tratando de abrirla.
Mi estómago se retorció de miedo y rabia mientras lo observaba. Él había estado haciendo esto todo el tiempo. Marqué el 911, mi voz temblando mientras le explicaba la situación al operador. Mientras hablaba, mantuve mis ojos en la transmisión, observando cómo Francisco finalmente lograba abrir la ventana. Se deslizó hacia adentro, moviéndose con una facilidad práctica, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. No esperé. Agarré el bate de béisbol que guardaba debajo de mi cama y me deslicé por el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi mente estaba acelerada por el miedo, por la ira. ¿Cómo se atrevía a entrar a mi casa, a mi espacio, y actuar como si fuera suyo? Lo oí antes de verlo. Sus pasos suaves sobre la alfombra mientras se abría paso por la casa. Estaba en la cocina. De espaldas a mí, hurgando en los cajones. Sin pensarlo, balanceé el bate. Conectó con un ruido sordo enfermizo, y Francisco se desplomó en el suelo, gimiendo de dolor. Me quedé parada sobre él, temblando, la adrenalina recorriéndome mientras el sonido de las sirenas se acercaba en la distancia. La policía llegó en cuestión de minutos, levantando a Francisco y poniéndole las esposas. Me quedé parada en la puerta, observando cómo lo llevaban al coche patrulla. No dijo una palabra, solo me miró con esos ojos fríos y calculadores. Los oficiales tomaron mi declaración, revisaron las imágenes y confirmaron lo que ya sabía. Francisco había estado entrando a mi casa durante semanas, tal vez incluso más. Fue acusado de allanamiento de morada y robo con escalo. Incluso después de que arrestaran a Francisco, no podía quitarme la sensación de estar siendo observada. Cambié las cerraduras, agregué más cámaras e incluso instalé un sistema de seguridad. Mi hogar, que una vez fue un lugar seguro, ahora se sentía como una jaula, un lugar donde estaba constantemente al límite, esperando la próxima invasión. Me mudé unos meses después. Ya no podía vivir allí, no con los recuerdos de Francisco y la forma en que violó mi espacio. Encontré un nuevo lugar, un pequeño apartamento en la ciudad donde podía desaparecer entre la multitud. Pero incluso ahora, todavía siento esa misma inquietud. Todavía reviso las cerraduras 3 veces antes de irme. Todavía reviso las cámaras de seguridad todas las noches antes de acostarme. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.